Bien, hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en el libro de Ageo. Estamos en esta serie de este pequeño pero poderoso libro. Vamos al libro de Ageo, el capítulo 2, versículos 1 al 9, es donde estaremos en esta tarde. Ageo, capítulo 2, versículos 1 al 9. Leo entonces en versión Nueva Biblia de las Américas. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora, tal como está? ¿No es como nada ante sus ojos? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Cuando, hermanos, miramos a nuestro alrededor y leemos la situación que vemos en el cristianismo en general, incluso cada cierto tiempo van saliendo sus encuestas y nos van declarando y diciendo cómo va el cristianismo. Hay páginas dedicadas a eso, generalmente más en inglés que en español, y nos empiezan a mostrar cómo van los números, cómo van los índices del cristianismo en la influencia en el mundo, especialmente en Occidente, que es esta parte del mundo en donde nosotros vivimos, que se le llama Occidente. Y esta semana vi una nueva encuesta que decía que el cristianismo va a seguir disminuyendo rápidamente en esta cultura, rápidamente en nuestra sociedad occidental. Generalmente, si uno piensa en Estados Unidos o Europa, y llegando aquí a Latinoamérica, está disminuyendo, y lo peor dice de que no se va a revertir en un gran tiempo más. O sea, los números no van a cambiar, va a seguir el cristianismo disminuyendo, la influencia secular o pagana, como la veamos, va a seguir aumentando en nuestra cultura. Va a haber gente cada vez que no va a ser creyente entre nosotros, gente que va a tener otra filosofía de vida, y el cristianismo débil frente a nuestra cultura. Esto quiere decir, hermanos, que entre nosotros, entre la iglesia, ya hace mucho tiempo ha sucedido algo. ¿Qué ha sucedido? Que tenemos cada día menos padres cristianos comprometidos con sus hijos a enseñarle o transmitirle la fe cristiana. Tenemos cada día menos cristianos predicando el evangelio a nuestro alrededor. Vamos a encontrarnos con menos iglesias cristianas bíblicas a nuestro alrededor. Por supuesto hay iglesias, pero de ahí a que sean iglesias que predican la palabra del Señor, cada día vamos a encontrarnos menos. Vamos a encontrarnos con más gente que está redefiniendo el evangelio para tratar de agradar al mundo, para que suene bonito y para que las personas no entiendan verdaderamente de qué es el mensaje del evangelio. A eso súmenle, hermanos, que en Chile, por lo menos, tenemos los índices más malos de lectura de Latinoamérica, y eso está involucrado también en nosotros, que estamos aquí en la iglesia. Eso quiere decir que cada día hay menos cristianos leyendo la palabra del Señor, y por tanto hay menos cristianos viviendo la palabra del Señor en sus propias vidas. Y esto nos muestra también que hay menos gente que conoce al Señor, menos gente que se convierte, menos gente que viene de la iglesia y menos iglesias por consecuencia lógica. ¿Qué pasa cuando uno escucha eso? Uno dice, vamos mal, ¿no? Hay desaliento, uno se empieza a mirar y decir, bueno, ¿seré yo parte de ese grupo de personas que no están siendo comprometidos verdaderamente con el evangelio? Empieza a suceder que nosotros empezamos a caer en un desaliento, en un desánimo, al decir, esto es lo que se nos viene, esto es lo que ha sucedido a nuestro alrededor, o lo que está pasando a nuestro alrededor. Parece que solamente hay apatía, frialdad espiritual,
y parece que no hay ninguna esperanza para lo que se nos viene en los siguientes años. Bueno, lo mismo y el mismo sentir que uno puede experimentar hoy cuando escucha eso es lo que en los tiempos de Ageo es lo que estaba pasando. El pueblo de Dios se encontraba, como hemos visto en el capítulo anterior, en total indiferencia, en total apatía, tenía un pensamiento mundano y decía, bueno, todavía no ha llegado el tiempo de trabajar en la obra de Dios. Eso era lo que nos mostró en el capítulo 1, ¿cierto? Y el Señor vino con este profeta poderoso en la palabra del Señor y les dijo, no, no es así. Ustedes simplemente se están preocupando de sus casas, de sus cosas, están amontonando para sí mismos, pero se han olvidado de que lo principal que deben hacer ustedes y por lo cual ustedes fueron escogidos es exactamente para trabajar en mi obra. Ahí se estaba refiriendo específicamente al templo, ¿no? Que estaba destruido en ruinas y que tenía que ser reconstruido. Entonces le dice el apóstol, y vimos esos pasajes en el capítulo 1, ¿cierto? Consideren bien sus caminos. O sea, analicen su vida. Reflexionen, mediten en la forma en que ustedes están viviendo, porque cuando ustedes intentan saciarse con las cosas que tienen, no encuentran satisfacción. Trabajan, comen, beben, pero no hay satisfacción en nada de eso. El sueldo es como que cae en un saco roto, ¿cierto? Nos dicen. No hay nada, no hay satisfacción porque ustedes no han puesto al Señor como lo principal. Y luego les dice incluso las maldiciones, que el pueblo de Israel estaba en el antiguo pacto, las maldiciones que habían sobre ellos debido a que no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor lo que hace es despertar a este pueblo, porque ellos temen y obedecen al Señor cuando escuchan este mensaje. Y el Señor despierta, ¿cierto?, a el sumo sacerdote, despierta al pueblo y les dice, bueno, el Señor va a hacer algo en ustedes, el Señor va a transformarlo, y lo que logra con eso el Señor es que se comienza entonces a trabajar nuevamente en esta obra de Dios. Entonces, ese es el contexto en donde hemos estado viendo acerca de este mensaje del profeta Ageo. Y ahora en este capítulo 2, nuevamente viene el profeta con un nuevo mensaje del Señor para su pueblo. ¿Ya? Nos dice incluso específicamente cuándo es, el 21 del mes séptimo, viene y llega con este mensaje. ¿Ya? Lo que se cree aquí, los estudiosos siempre dicen que lo más probable es que cuando llega este mensaje se estaba celebrando la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, que era una de las fiestas bien importantes que tenía el pueblo de Israel. ¿Y qué le dice este mensaje? Lo que le dice, hermanos, y uno lo ve en estos primeros 5 versículos, hablo del 1 al 5, es esfuércense y confíen. Eso es lo que el Señor les dice, esfuércense y confíen, en estos primeros 5 versículos. Leamos nuevamente, dice, el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y el remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. No es como nada ante sus ojos, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Hay 3 cosas que les dicen estos versículos. Estos versículos que se pueden resumir con la idea de esforzarse y confiar. Y es que en primer lugar le comienza diciendo al pueblo, miren el templo. Porque les dice, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? El mensaje de Ageo comienza preguntándole a ellos si acaso alguno de los que está ahí recuerda el primer templo. ¿Quién de los que está ahí recuerda la gloria de ese primer templo? Lo glorioso que era. ¿Recuerdan eso? Les dice. Y ahora miren el de ahora. ¿Qué parece? No parece nada. Es un montón de piedra. Está totalmente destruido. Está en ruinas. Y por tanto le está haciendo pensar, miren lo que era la gloria. Y miren lo que es ahora. Y si uno lee la descripción más o menos de cómo era la época en donde se construyó el primer templo, realmente, hermanos, realmente había abundancia. Había abundancia de riqueza, había sabiduría, porque estaba en ese tiempo vivo Salomón, ¿no? Que fue quien fue encomendado por el Señor. Si usted revisa, por ejemplo, Primera de Reyes, en el capítulo 10,
versículos 23 al 25 hay una pequeña descripción. Por supuesto, si uno lee todo el capítulo va a encontrar muchas descripciones, pero tratamos de condensar aquí con este versículo de Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 23 al 25, dice sobre el tiempo de Salomón y la abundancia que había. Dice: así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos, mulos, y así año tras año. O sea, año tras año iban donde Salomón y escuchaban de su gran sabiduría y traían regalos al pueblo. Y esos regalos que traían eran riquezas. Israel cada día estaba más enriquecido, incluso el tiempo o la edad de oro de Israel fue con Salomón, cuando tuvieron tanta riqueza que pudieron construir no solo el templo. Si uno lee la vida de Salomón va a encontrar que muchos grandes edificios se construyeron en ese tiempo. Entonces el Señor le dice: miren ahora a su nación, miren cómo está ese templo, en ruinas. No es nada de lo que fue la gloria pasada. ¿Acaso eso, hermanos, no trae desaliento al pueblo? ¿No lo deja así? Pucha, ¿cómo era nuestra gloria? ¿Cómo eran esos tiempos, no? Y los deja en desaliento al que el Señor les diga: miren eso. Pero ¿qué les dice el Señor después? Que les dice: ven cómo era la gloria de antes y cómo ves hoy el templo. Les dice 3 veces: esfuércense. En segundo lugar, aquí, esfuércense ¿en qué? Esfuércense en la obra de Dios. Le dice al gobernador, le dice al sacerdote y le dice a todo el pueblo que lo que tienen que hacer es esforzarse en la obra del Señor. Y esto no es algo nuevo, hermanos. No es algo nuevo que le diga Dios al pueblo que se esfuerce. Lo podemos ver varias veces repetido a través de la Escritura, la idea de esforzarse y trabajar en la obra de Dios. Por ejemplo, en Josué capítulo 23, también está en Josué 1, pero en el capítulo 23, versículo 6, le dice a Josué y a todo el pueblo, por supuesto: esfuércense pues en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella, ni a derecha ni a izquierda. El pueblo lo que tiene que hacer es esforzarse en guardar, en obedecer los mandatos que Dios le había dado. No es algo fácil, por eso le dice: esfuércense, obedezcan todo lo que yo les he dicho. También a David le dicen en una ocasión, ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 2, versículo 7, fortalezcan, que también en otras versiones dice: esfuércense, pues sus manos y sean valientes, porque Saúl su señor ha muerto y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. Ahí hablando David sobre lo que se viene. Y le está diciendo que tienen que esforzarse entonces nuevamente y trabajar o fortalecerse en la obra del Señor. El Señor manda entonces al pueblo a que trabaje en su obra con esfuerzo y le hace pensar que edificar ese templo del Señor requiere esfuerzo. Trabajar en la obra de Dios requiere esfuerzo. Amén. ¿Y por qué les dice que se esfuercen? No los deja solamente háganlo a través de sus propias fuerzas, háganlo a través de sus propias obras. No, les dice: porque yo estoy con ustedes. Ustedes trabajen en la obra que yo les encomendé, porque yo, el Señor, el Dios de los ejércitos, les dice: porque yo estoy con ustedes. En otras palabras, Dios está acompañándole al pueblo mientras ellos edifican su templo. Mientras ellos edifican el templo de Dios, Dios les está bendiciendo, Dios les está guiando, Dios está siendo aquel guía de esa obra. No los deja solos, sino que les acompaña en este trabajo. Y como les decía al principio, este mensaje que trae Ageo, lo más probable, y todos los estudiosos en general están de acuerdo, en que era cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, la cual consistía en recordar que Dios lo había sacado del pueblo, lo había sacado de la esclavitud de Egipto y lo había libertado, y ellos construían cabañas en el desierto y ahí comían y celebraban y recordaban esa gran obra que Dios había hecho. Dios le había instaurado esa fiesta, al igual que la Pascua, ahí en Levítico 23, diciéndole todas las instrucciones y todos los detalles que tenían que hacer para recordar esto. Y el Señor exactamente le hace
Ese recuerdo, aquí, si uno lee con cuidado, le dice conforme a la promesa que le hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no temen. ¿Les recuerda eso? El Éxodo, cuando los liberté, los libré, y ahora ustedes son libres, porque yo estuve con ustedes. Yo les liberté, yo les di la libertad, y ahora pueden disfrutar de eso. Y en una ocasión incluso Moisés dijo, yo no voy a moverme aquí si la presencia de Dios no va conmigo. Si la presencia de Dios no va conmigo, yo no puedo moverme porque no estoy seguro. Sin Dios no tengo ninguna seguridad. Con Dios tengo toda la seguridad del mundo. Porque Dios es soberano. Eso lo dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 33. Hay un pequeño relato. Éxodo capítulo 33, versículos 14 al 16. Dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que haya dado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Le dice, solamente yo me moveré, Señor, si tú vas conmigo. Si no, no me muevo para nada. Y el pueblo, sin duda, tenía razones para temer. Ya anteriormente lo habían perseguido, ya se habían opuesto a que construyeran el templo, entonces estaba inseguro frente a las cosas que podían acontecer, y por eso esta palabra era una palabra de aliento para el pueblo de Dios. Le decía, yo estoy con ustedes, hermanos, no teman, la presencia de Dios está entre ustedes. Y estos versículos, hermanos, no son solamente un mensaje para el pueblo de Israel en su época, sino que son también palabras de aliento para nosotros. Pero a la vez también, hermanos, nos dan una advertencia importante a considerar en la siguiente, que lo podemos ver en esta aplicación. Primero, hermanos, no debemos vivir de las glorias del pasado. Eso cuando el Señor le dice, miren el templo. ¿Cómo era el templo antes? Era glorioso el templo. Y ahora, no, ahora está en ruinas. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Las personas del pueblo habían vivido esa gloriosa época de Salomón, no todas, algunas habían vivido la época de Salomón y recordaban la riqueza, y recordaban la prosperidad, y recordaban con nostalgia ese momento glorioso de Israel próspero que habían podido vivir, pero sin embargo ahora estaban viviendo en la miseria, en la ruina del templo, y pareciera que Dios no estuviera con ellos. Vivir de las glorias del pasado, hermanos, lo que hace finalmente es desanimar. Es desanimar porque uno compara el pasado y dice, ¿cómo eran esos tiempos? Y veo el presente y digo, pucha, qué lamentable el presente. Yo, hermanos, crecí en una iglesia, mis primeros años de cristianos, bueno, 5 o 6 años de cristianos por ahí, estuve en una iglesia donde la mayoría de las personas eran adultas mayores. Y muchas de ellas habían pasado gran parte de su vida en el Evangelio. Entre 80 y 90 años había hermanos que estaban ahí. Y ellos siempre recordaban las cosas del pasado. Cuando evangelizábamos, cuando hacíamos esas campañas, la gente venía y les predicábamos ahí en la Plaza O'Higgins, en la Plaza Chabre, pensando aquí en Valparaíso, y predicábamos el Evangelio, mucha gente venía y se salvaban y conocían el Evangelio, wow, se recordaban y se animaban entre eso, y después miraban la condición actual de la iglesia y decían, qué lamentable, ya no son los tiempos como antes, es que ya no tenemos la energía de antes también. Y empezaban a tener esas conversaciones que eran, qué glorioso era el pasado, ¿no? Y qué terrible es el presente. Hermanos, si uno vive de las glorias pasadas, se va a desanimar, obviamente. Porque no va a ver que el Señor ahora mismo también está actuando. Aunque no lo veamos de la misma manera, o no se manifieste de la misma manera que se veía quizá antes, Dios aún sigue actuando. Dios sigue actuando en su iglesia. O a veces les pasa a los hermanos que empiezan a leer literatura antigua, especialmente quizás de los puritanos, y hablamos de avivamiento, y recordamos cómo el Señor llegó y obró en Inglaterra, en Estados Unidos, y cómo convirtió toda Europa para que volvieran cristianos, y decimos, qué glorioso eran esos tiempos. Que habían siervos de Dios en ese tiempo, ¿eh? Pero por supuesto es ver una parte de la historia, porque si uno se pone a leer cómo fue para que llegara a eso, se demoró, hubo personas que oraron, hubo personas que estuvieron buscando al Señor en ayuno, hubo personas que murieron en el camino, sufrieron, y no solamente fue la parte bonita, como decimos. Pero si incluso pensamos en las glorias del pasado, podemos pensar, hermanos, y decir, ¿hubiera yo actuado de la misma manera que ellos? ¿Me hubiera dedicado a la oración como ellos lo hicieron?
Y si es así, ¿lo estoy haciendo ahora mismo? ¿Estoy ahora mismo buscando al Señor con la misma intensidad, con la misma pasión, con el mismo deseo? ¿Estoy totalmente comprometido con la obra de Dios para que eso el Señor lo haga? Para que el Señor levante esas ruinas y transforme la obra de hoy en una obra gloriosa. ¿O solamente me quedo con el pasado, me quedo con las cosas que sucedieron? Me quedo con el gran avivamiento que sucedió alguna vez en Valparaíso, pero no digo, quiero que eso el Señor lo vuelva a hacer. Y estoy desde mis rodillas clamando al Señor para que eso suceda. Estoy buscando la presencia de Dios para que el Señor actúe por medio de su palabra y traiga la salvación a las personas. En segundo lugar, la aplicación aquí bien clara es la idea de esforzarse en la obra del Señor. La idea de esforzarse, hermano, es la idea de sacrificarse, de disciplinarse, la idea de estar constantemente buscando la obra del Señor, trabajando en la obra del Señor. Cuando Pablo usaba ilustraciones para tratar de animar a los hermanos y mostrarles y decirles, miren, ustedes tienen que vivir de esta manera, generalmente usaba ilustraciones de esfuerzo, de paciencia, de trabajo, de sacrificio. Por ejemplo, si uno va a 2 de Timoteo, capítulo 2, un versículo que siempre me ha gustado harto, 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 hacia adelante, Pablo usa las siguientes ilustraciones. Dice, hablándole Pablo a Timoteo, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser primero en recibir la parte de sus frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Si uno ve esas ilustraciones que usa Pablo, son soldados, y le dice, sufre, tú vas a ser un soldado, tienes que sufrir, en la guerra no se va a reír o a pasar bien, uno va a sufrir a la guerra, va a pelear a la guerra, va a enfrentarse a la guerra. Entonces, si tú quieres esforzarte en la obra de Dios, tienes que tener ese pensamiento de guerrero, un pensamiento de que estás en medio de una guerra espiritual. Y el Señor te ha dado los instrumentos para enfrentarte a esa guerra. También usa la idea del atleta, tomando la idea y la metáfora de aquella época, de las competiciones griegas donde corrían, de donde incluso hoy tenemos la idea de las Olimpiadas. Ahí vemos esa idea, una persona que quiere ganar una competencia, que quiere ser vencedor en una competencia, un atleta, ¿qué hace? Se disciplina. Entrena constantemente. Está constantemente buscando la manera en cómo avanzar, en cómo crecer. Y eso es una metáfora muy poderosa para decirnos, esfuércense, hermanos. Si quieren ser vencedores en la obra de Dios, que avancen en la obra de Dios, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber sacrificio. Nos habla también del labrador, que en el mundo antiguo era uno de los trabajos más comunes, pero que requería mucho esfuerzo, trabajar la tierra, ararla con los animales o a la propia mano, y después tirar la semilla y después esperar. Eso es exactamente lo que hacemos, predicamos y esperamos que el Señor obre. Y sabemos que el Señor va a obrar a su tiempo. Pero todo eso requiere, hermanos, supone sufrir, esfuerzo, disciplina, paciencia. Y eso no solo se lo dice el pastor Timoteo, sino nos dice a todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a ser siervos de la obra del Señor y por tanto debemos esforzarnos, disciplinarnos y tener paciencia mientras vamos creciendo en la obra del Señor. Hermano, entonces pregúntese, ¿estás esforzándote en la obra de Dios? ¿Te disciplinas en tu vida cada día? ¿Avanzas con paciencia en la obra del Señor? Hermano, ¿en serio creemos que la iglesia va a crecer si solo nos juntamos los domingos y solo nos vemos 11 con Biblia los días bien? ¿En serio creemos que solamente eso es todo? ¿Es la vida cristiana? ¿De verdad creemos que no debe haber algo más que mi propia vida en devoción día tras día? Derramando mi vida en oración, derramando mi vida buscando al Señor, ayunando si es necesario para buscar el rostro de Dios y pedirle que el Señor me muestre cómo hacer su voluntad. Hermanos, ¿de verdad creemos que va a ser fácil? ¿En verdad creemos que no va a costar? Mire la vida de misioneros, mire cómo llegó el Evangelio aquí. ¿De verdad cree que no costó sacrificio, muerte, esfuerzo de muchos hermanos a través de los siglos? De la misma manera, si el Señor nos ha puesto como iglesia, va a costar. Va a ser difícil. Pero es la obra que el Señor nos ha dado, esforzarnos en la obra de nuestro Señor.
Y en tercer lugar, vemos aquí la aplicación. Sí, nos esforzamos, sí, nos sacrificamos, sí, hacemos todo, pero lo hacemos confiando en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor es que Dios va a estar obrando en medio de nosotros. ¿Recuerdan Filipenses 1.6? Filipenses 1.6 nos dice que estoy convencida precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará. Eso para nosotros podemos pensarlo individualmente, pero también como iglesia a la cual se dirige, está diciendo que la obra de Dios sigue en su iglesia. La obra de Dios no ha terminado simplemente con ser parte de una membresía, por venir o asistir a una iglesia, por participar en ciertas actividades de la iglesia, sino que es un proceso que sigue avanzando. La iglesia sigue creciendo, sigue avanzando y debe seguir avanzando, confiando en que el Señor va a sustentar a nuestra iglesia, que el Señor va a guiar a nuestra iglesia a madurar. De esta misma iglesia deben salir hermanos, hermanas piadosas que a futuro van a guiar a otras personas que seguramente lleguen a la palabra del Señor. Van a llegar, no van a saber nada. ¿Y quién va a enseñarles? ¿El pastor? No, el pastor puede ser que no esté, que se vaya, no sabemos. Pero los hermanos de la iglesia son quienes van a transmitir esa fe a esas personas. Van a enseñarles la palabra de nuestro Dios. Y lo hacemos confiando en el Señor. Van a haber problemas en el camino, van a haber dificultades, van a haber divisiones, tal vez, hermanos, no sabemos. Nadie sabe eso, solo Dios. Sin embargo, su fe debe mantenerse fuerte ¿en qué? En Cristo. Cristo va a usar incluso esas cosas. Voy a confiar en las promesas de Dios para que el Señor siga obrando a través de su obra. Y eso es lo que Ageo le estaba diciendo a su pueblo, le estaba animando, le estaba mostrando al pueblo de Dios. Confíen en las promesas de Dios. Luego los versículos, hermanos, verso 6 al 9 de Ageo 2, lo que nos muestra así el profeta es lo siguiente. Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9, nos dice lo que Dios hará en el pueblo. Lo que Dios hará en el pueblo. Luego de animar al pueblo recordándole sus promesas y que Él va a estar con ellos, ahora en los versículos 6 al 9 podemos ver lo que Dios va a hacer en medio del pueblo. Leamos, dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y este es el lugar, y en este lugar, daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Dios dice muchas cosas, ¿no? El Señor está hablando. Y lo primero que nos dice aquí es que Dios hará temblar la tierra. Este lenguaje de temblar la tierra es un lenguaje que alude a que Dios es el creador de todo. Por tanto, Dios es el controlador de todo. Dios, al haber creado todo, Él puede hacer así y hace temblar la tierra. Él puede actuar como quiera, como sea. Y lo hace para llevar a cabo sus propósitos. En otras ocasiones de la Biblia tenemos también esta forma en que el Señor nos habla y nos dice acerca de cómo Él hace temblar la tierra, a veces para traer su juicio, otras veces para traer algo que Él quiera llevar a cabo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 7, donde David escribe, dice, entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque Él se indignó. Ahí nos pone una imagen de que Dios se enojó, se indignó. ¿Y qué hizo? Hizo temblar la tierra. Hizo mover toda la tierra. En Nahum, otro profeta pequeño, profeta menor, Nahum capítulo 1, versículo 5 dice, los montes tiemblan ante Él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en Él habitan. Entonces ahí está declarando, al estar en la presencia de Dios, es como que toda la tierra se remece y todo se derrite por su poder, por su santidad, por su presencia. Y aquí Dios nos está diciendo que Él hará temblar la tierra por un propósito. Él va a mover el cimiento de la tierra porque tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo vemos. Dice que Dios va a traer los recursos. Dios va a traer los recursos. ¿Para qué? Para construir la obra de Dios.
Acuérdense que el pueblo estaba empobrecido, estaba en un contexto en donde ya no tenían la gloria de antes, las riquezas materiales de antes. Pero ahora Dios dice, voy a hacer temblar la tierra y voy a traer desde cualquier lugar recursos para que se construya el templo. Y por eso dice, mía es la plata y mío es el oro. Mío es todo. Toda la creación me pertenece. Y yo voy a hacer que en este tiempo de escasez vengan esos recursos. Porque todo el mundo le pertenece al Señor. Primera de Samuel 2:7, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Primera de Crónicas 29:12, de ti procede la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder, la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ese es Dios. No es un Dios pequeño, hermanos. No es un Dios que tenemos ahí, nosotros controlamos cuando queramos, y yo declaro que viene la prosperidad. No, nada que ver. Es que Dios es el dueño de todo. Y Él cuando quiera hacer las cosas, las hace así, y se acabó. Trae toda la riqueza. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo. Ustedes confíen en mí. Yo voy a hacer temblar la tierra y voy a traer los recursos para que ustedes construyan la obra mía. Amén. Gloria a Dios. Y a través de la Biblia uno puede encontrar gente rica, como Abraham, como Job, y gente que vive casi en la pobreza, como Pablo, Pedro. ¿Y quién va a reclamar? Nadie, es Dios. Dios ha querido y ha determinado que algunos de nosotros seamos ricos materialmente y que algunos de nosotros seamos pobres materialmente. Y nos aceptamos como parte de su providencia, parte de su plan soberano. Si ustedes ven la vida de muchos hombres de Dios, no todos, pero muchos hombres de Dios vivieron casi en la pobreza, en la miseria incluso uno podría ver. Pero Dios lo usó de esa manera. Quiso usarlo así, para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Pero Dios es quien puede traer los recursos cuando Él quiera. Y en tercer lugar le dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Qué está queriendo decir el profeta Ageo con esto? Está queriendo decir que la gloria que tuvieron del templo anterior, al compararlo con el templo de ahora, va a ser mucho mayor, mucho mejor. Va a ser mucho más glorioso de lo que se pueden imaginar siquiera en sus mentes. Y una de las cosas que sabemos, como les decía, es que el templo anterior fue impresionante. El templo anterior fue glorioso, no fue cualquier cosa. Y cuando se terminó de construir ese templo, vino la presencia de Dios y cayó sobre el templo. Y todos quedaron tan asombrados que nadie podía entrar al templo del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Eso nos cuenta 2 de Crónicas capítulo 7. Estaban totalmente asombrados de toda la gloria que había de Dios en ese momento. La gloria del anterior tiempo fue impresionante. Entonces, ¿cómo va a ser la gloria del templo de ahora? Va a ser mucho más asombroso, va a ser mayor. Hermanos, va a ser mayor. Eso es lo que le está diciendo. Y para el pueblo de aquel momento era impactante escuchar eso. La gloria mayor. O sea, fíjense cómo fue antes y ahora me está diciendo que va a ser mayor. Es algo impresionante lo que le está diciendo el profeta al pueblo de Dios. ¿Cómo podemos, hermano, entonces pensar eso? Aplicarlo para nuestras propias vidas, aplicarlo para nuestra propia iglesia. En primer lugar, podemos pensar en que Dios es quien provee los recursos para su iglesia, para su obra. El profeta Ageo le mostraba al pueblo de Dios cómo podía traer los recursos para llevar a cabo la construcción del templo, y de la misma manera hoy Dios nos muestra y nos dice que Él puede traer los recursos para seguir trabajando y obrando en su iglesia. Y pensé en un ejemplo, dije, ¿qué ejemplo podemos ver de esto? Y no pude evitar, hermanos, me gusta mucho la vida de Josh Mueller. Si puede leerla alguna vez en su vida, léala. Josh Mueller fue un pastor, un hermano muy conocido y muy famoso por vivir solamente de la oración. Solamente de la oración. El hermano que más vivió solamente de la oración para construir orfanatos de niños. Creo que fueron 3 o 4 en Inglaterra. Y todo lo hizo solamente orando. Y él escribió un diario que salió en español hace poco. Y en su diario, por ejemplo, el 4 de septiembre de 1869 contó la siguiente experiencia. Dice: solo tenía 1 centavo en mis manos esta mañana. Piénselo, querido lector. Apenas 1 centavo al comenzar el día. Piensen en esto. Y piensen en casi 1.400 personas que mantener. Está refiriendo a los hogares. Ustedes, hermanos pobres, que tienen 6 o 8 hijos y bajo sueldo, piensen en esto.
Y ustedes, mis hermanos, que son de la clase obrera, pero que cuentan con recursos limitados, piensen en esto. ¿No pueden hacer lo que hacemos nosotros ante sus dificultades? ¿Acaso el Señor los ama a ustedes menos de lo que nos ama a nosotros? ¿Acaso no ama a sus hijos con no menos amor del que ama a su Hijo unigénito, según Juan 17, verso 20 al 23? ¿O somos nosotros mejores que ustedes? Bien, veamos. Poco después de las 9 recibí 5.000 de una hermana en el Señor, quien no quiere que se le mencione el lugar de donde vive. Entre las 10 y las 11 llegó la bolsa del orfanato con una nota que decía que necesitaban casi 6.000 para este día. Apenas había terminado de leer esto cuando se detuvo un carruaje frente a mi casa y fue anunciado un caballero del vecindario de Manchester. Descubrí que era un creyente que había venido a Bristol por asuntos de negocios. Había oído hablar del orfanato y expresó su sorpresa de que sin un sistema regular de colectas y sin pedirle a nadie, simplemente por fe y oración, obtenía yo más de 10.000 anuales para la obra del Señor encomendada a mis manos. Este hermano, a quien nunca había visto, me dio 10.000 como una muestra de lo que yo le había afirmado. Ese es solamente un ejemplo. O sea, si usted puede obtener el diario, léalo, y él va contando cada uno y en detalle cómo él solamente en oración, buscando al Señor, creyendo en lo que el Señor dice en su palabra, en sus promesas, el Señor obró. El Señor obró. Y eso es cuando el Señor actúa, cuando creemos y confiamos en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Él responde nuestras oraciones cuando clamamos a Dios. Él está presto a oír. Cuando es algo que estamos pidiendo para su obra, para su voluntad, para su gloria, con una intención verdadera, limpia de corazón, el Señor actúa. Amén. Hermanos, ¿verdaderamente creen en ese Dios que provee? ¿Creen verdaderamente que Dios es el Dios soberano que ustedes proclaman con su boca, pero luego en sus oraciones le piden al Señor? ¿Realmente creen que es el Señor el que sustenta sus vidas, sus hogares y las iglesias? Si es así, hermanos, ¿por qué entonces temen dar cuando el Señor pone eso en sus corazones? Cuando el Señor pone ese deseo de dar, ¿por qué no creen en el Señor? ¿Por qué no dan al Señor? ¿Por qué no confían en Él cuando Él es quien le da toda la provisión de todas las cosas? Eso es confiar en el Señor. ¿O acaso creen que Dios no va a ser fiel para sostenerles? ¿O acaso no creen que Dios es el sustento de sus vidas? ¿O acaso creen que son sus trabajos o las cosas que hacen lo que los sustenta y no el Dios soberano de su palabra? Eso es lo que Dios le dice al pueblo, es lo que nos dice a nosotros también, hermano. Confiemos en el Señor. Él va a traer su sustento para su obra. Y en segundo lugar, le dice aquí el profeta que la gloria del templo venidero es mayor. Me acuerdo cuando estuve en otras iglesias, siempre escuché este pasaje, con otras interpretaciones muy alocadas, por supuesto. Y siempre pensaba, no tiene que ver con eso, ¿no? Y cuando ahora veía este pasaje y decía, ¿a qué se referirá? Porque el templo después fue reconstruido, sí, y después fue agrandado por Herodes el Grande, lo embelleció, lo agrandó mucho más. E incluso los discípulos ahí en Mateo 24 le decían, mira, Señor, mira los grandes edificios que tiene este templo. Y el Señor le responde, bueno, les digo algo, no va a quedar piedra sobre piedra de este gran templo. Y seguramente los discípulos se preguntaban qué está diciendo el Mesías, el gran templo, donde está la presencia del Señor. Y el Señor aquí le decía que iba a ser glorioso. Entonces podemos ver que sí, el templo iba a ser glorioso, porque les decía también en este versículo que le daría paz, en un sentido espiritual. Cuando el Mesías viniera, ese templo glorioso donde descendiera la gloria de Dios iba a traer la paz. Sin embargo, vemos que el templo después iba a ser destruido, Jesús lo profetiza, y que la paz a Israel nunca llegaría. O sea, si uno analiza el primer siglo, lo que más hubo es guerra, muerte por la rebelión de los judíos, incluso hasta destruir a Jerusalén. Entonces, ¿dónde y cómo, decía, está la gloria prometida en esta profecía? ¿Dónde está la gloria venidera de este gran templo? Bueno, la respuesta está en Cristo. Cristo es el tercer templo. Cristo es el templo del Señor. El templo de Dios que vino, que murió y que se levantó. Y uno dice, bueno, ¿de dónde uno saca eso? Bueno, puede leer el Nuevo Testamento. Acuérdense lo que dice Jesús en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó
es la idea de que se tabernaculizó entre nosotros, que se hizo templo entre nosotros y la presencia de Dios está en él, porque vimos su gloria, su gracia y su verdad. Recuerden Juan capítulo 2, el mismo evangelio, en el versículo 18 al 22, tiene esta conversación Jesús. Le dice, entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantas en 3 días, pero él hablaba del templo de su pueblo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaban de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Y ya que hoy hemos visto algo de Apocalipsis, si uno lee el capítulo 21, versículo 22, dice lo siguiente: y no vi en ella templo alguno, hablando de la ciudad, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Entonces, cuando uno piensa, ¿cuál es el templo más glorioso, el templo mayor, el templo sorprendente de gracia, de verdad? Es Dios. Es Cristo que se hizo hombre en este mundo. Fue ese templo que no se puede comparar en ningún templo físico, que no fue hecho por ninguna mano humana, sino que fue el mismo Dios descendiendo y trayendo su presencia. Ese es el templo venidero. Es Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su segunda venida. ¿Qué otra cosa, hermanos, más gloriosa puede haber sino Cristo como el templo verdadero en este mundo? Oremos. Señor, te damos las gracias por este día, porque nos hemos podido reunir, Señor, para alabarte, para exaltarte. Gracias, Señor, porque tu gloria, Señor, vino a este mundo, Señor. El templo perfecto que tú eres, Señor, viniste a este mundo, Señor. Moriste, resucitaste, Señor, y ahora nos llamas a tener esta comunión contigo, Señor. Podemos venir ante ti, humillarnos, Señor, y reconocer que tú eres glorioso, que tú eres santo, que tú eres poderoso. Señor, gracias porque tú eres bondadoso, Señor. Te alabamos, Señor, porque podemos venir ante tu presencia por medio de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y te pedimos que tú cada día más nos limpies, nos humilles, nos alejes del pecado para poder vivir deleitándonos en tu presencia para siempre. Gracias, Padre Santo, por lo bueno que tú eres en nuestra vida. Te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes siempre para poder honrarte. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.